Lo tenemos en línea a Lorenzo, discúlpeme, Lorenzo Sibau Graviña, un economista principal, si no me equivoco, de Equilibria, la consultora que hizo un trabajo muy serio, muy interesante y para mí revelador de cómo se mide hoy la pobreza en la Argentina. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando Alonso y Pilar Wolfe te saludan. Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Me imagino que ayer cuando viste los números de pobreza en Argentina, agarraste la calculadora y empezaste a sacar tus conclusiones. Sí, básicamente porque en el cuarto trimestre del año pasado pensábamos que los datos de pobreza e indigencia iban a empeorar. eh, y como ayer se conoció el segundo semestre y ya sabíamos qué había pasado en el tercer trimestre, porque estaban publicados los datos de la encuesta permanente de hogares, bueno, nos sorprendió sobre todo también porque había sido muy débil el mercado laboral, los datos del mercado laboral del cuarto trimestre de 2025, y además la canasta básica total trepó como 3,3% promedio mensual en el cuarto trimestre del año pasado. Por primera vez en mucho tiempo, desde fines del 2023, por arriba de la inflación, de la tasa de inflación, ¿no? Entonces, como la pobreza se mide no tanto contra, o sea, la inflación obviamente influye, pero la línea de pobreza se define a partir de la canasta básica total. Como la canasta básica total había subido a un ritmo de 3,3% promedio en el cuarto trimestre, pensábamos que iba a empeorar el dato de pobreza en el cuarto trimestre y por eso también en el segundo semestre, pero eso no sucedió. Bueno, ahí hay una pregunta, entonces, ¿qué pasó por el lado de los ingresos que mejoraron tanto o pudieron compensar esta suba tan fuerte de precios de la canasta básica total? Y ahí queda una gran duda, ¿no? Porque la encuesta permanente de hogares es un instrumento en ese sentido más imperfecto para captar los ingresos porque son lo que contesta el encuestado sobre lo que cobra, digamos, ¿no? O sea, y No es además es una objetivo. muestra individual. Claro, que no queda del todo claro y muchas veces, y esto está documentado, hay subdeclaración por varias razones, por temor al fisco, por en los sectores más altos para no ostentar, y en algunos casos cuando hay mucha inflación, porque si la gente se olvida los valores y le estás pidiendo los ingresos del mes pasado, entonces contestan, digamos, hay dificultades en captar precisamente vía encuestas los ingresos. Y sobre todo cuando uno ve los ingresos formales, que ahí sí tenés todo el universo, tenés las declaraciones juradas, vos ves que los jubilados pierden, que el trabajador formal privado, en el mejor de los casos, emparda contra la inflación, el público pierde. Bueno, entonces hay un debate de esa medición de ingresos que sucedió en el cuarto trimestre y la verdad es que los datos de la encuesta permanente de hogares, los microdatos, los vamos a tener recién a fines de abril, así que ahí sí podremos poner la lupa para ver qué pasó ahí. En tu percepción, ¿cómo está evolucionando los ingresos de la sociedad en su conjunto? No te, estimando una línea de pobreza, la que vos quieras, ¿no? Digo, ¿vos sentís que hay una situación social mejor, igual o peor a fin de 2025 que a principio de 2025 o de 2024? Mira, cuando uno ve los ingresos registrados, los que uno puede seguir, y la aceleración de la inflación, sobre todo desde que empezó a mediados del año pasado, pero se acentuó a fines del 2025 y principios de este año, ¿no? Porque digo, extiendo el análisis, ya terminó el primer trimestre y ya sabemos que la inflación fue más o menos 3% promedio mensual, y los ingresos no mejoran a ese ritmo. Entonces, ahí hay obviamente un deterioro, pero bueno, estamos mucho mejor que lo que fue el 2024, porque el 2024 fue el año, sobre todo el primer semestre del 2024 fue el momento del ajuste, ¿no? En el que cae el empleo, la inflación se aceleró mucho con el cambio de gobierno y los ingresos tardaron en recuperarse. Pero después vino una recuperación en forma de B corta, de los ingresos, incluso el empleo y la actividad, que, que bueno, te permitían ser optimistas. Pero insisto, a partir del segundo semestre del 2025 esa mejora o se frena o empiezan a retroceder. Lo vemos también en los indicadores de crédito, de mora.
la mora sube fuerte. El crédito fue un aliado para atravesar a las familias el 2024, para volver a pensar en los bienes durables, ¿no? En comprarse un auto, cambiar el auto, una moto, un inmueble, etcétera. Pero ya a partir del segundo semestre del año pasado también vemos, con suba de tasas de interés del sistema financiero, vemos que empieza a subir la mora, sube la mora, sube la mora, los ingresos empiezan a perder contra la inflación, entonces menos probable que puedas pagar, o más ajuste tenés que hacer en tus gastos para poder pagar las cuentas del pago capital, intereses de esos créditos, y entras en una situación compleja, que insisto, se agravó en el primer trimestre de este año, ¿no? Porque la inflación fue 2,9 en enero, 2,9 en febrero, a nosotros nos está dando un poquito por arriba de 3 en marzo, y bueno, entonces se arma un combo difícil, porque la verdad es que los salarios, el propio gobierno dice, bueno, habrán subido 2% promedio mensual, quedan perdiendo casi un punto por mes en los primeros trimestres del año contra la inflación. Sí, sí. Es un tercio. Sí, no, 2% me refiero por mes, ¿no? Pero digo, pierde contra la inflación que está casi en el 3%. Entonces, digo, ahí hay una situación que por lo menos preocupante se está agravando, más allá de que quizás esto no se captó en la encuesta permanente de hogares en el cuarto trimestre del 2025, pero me parece que sí está sucediendo. Lorenzo, te hago una pregunta. ¿Qué expectativa tienen ustedes para las mediciones de inflación de abril? Bueno, como te decía, marzo nos da un poquito arriba de 3, o sea que el primer trimestre va a terminar con una inflación acumulada de 9% o más. Y abril tenés, por un lado, que ya los alimentos se calmaron a lo largo de marzo y no vas a tener arrastre, o sea, no vas a tener impacto o van a estar más tranquilos los alimentos, eso ayuda también a morigerar la suba de la canasta básica alimenticia, la canasta básica total. Pero por otro lado, tenés, por ejemplo, si el precio de la nafta más o menos subió 20% a lo largo de marzo, un 10% de eso impactó en el promedio de marzo, o sea, en la inflación de marzo, y todavía te falta otro 10% que te va a impactar en abril, y eso es alrededor de 0,4 puntos porcentuales de inflación más. Y si el precio del petróleo sigue subiendo, es probable que tengas que trasladar aún más aumentos a las naftas. Tenés algunas subas de precios de transporte. Bueno, cuando sumás todo eso, la inflación de abril nosotros creemos que va a arrancar con 2, pero va a seguir siendo alta, ¿no? O sea, obviamente menor que marzo, pero todavía alta. Está cercana al 3% también. ¿Cómo? Perdón. Cercana al 3% también. Yo, no necesariamente, puede ser más entre 2 y 3, digamos, 2,5, pero bueno, hay que esperar. Y sí, hay un escenario que si se sigue agravando el conflicto en Irán, si el precio del petróleo sube a 750, digo, hay un escenario en el cual, porque aparte no es solo la nafta es el impacto directo, después te empieza a subir los costos energéticos, logísticos, y todo eso tarda en llegar esos aumentos, en trasladarse, pero finalmente se trasladan. Y si se ve que el escenario es que cada vez va a estar peor los precios, ya nadie quiere aguantar y dice, no, bueno, subo el costo y subo los costos, y ahí podés tener un escenario quizás más cerca del 3, pero no es lo que estamos viendo por ahora. Lorenzo, y en el nivel de actividad, ¿cómo lo están percibiendo? Bueno, estamos percibiendo igual que un poco que la economía argentina en su conjunto y que las familias, hay un microclima en el que rige que a través de energía, minería, sector agropecuario e incluso intermediación financiera, que eso está funcionando y va a seguir funcionando y esos sectores van a crecer, están captando inversión, pese a que la inversión en la Argentina viene cayendo desde el pico que llegó en el primer trimestre del 2025, esos sectores están atrayendo energía, consumen pocos dólares de importación, un poco quizás el agro por fertilizantes, y generan muchos dólares. Desde ese punto de vista es todo positivo. El problema es que son sectores que no generan mucho empleo en los grandes centros urbanos, y el derrame es acotado, porque también hay un par de mineras, hay un par de empresas energéticas, y después tenés el resto de la Argentina. Y ahí el resto de la Argentina ves la cosa mucho más estancada, ¿no? Mucho más la industria cayendo, la construcción estable, pero en niveles muy bajos, porque ajustó mucho por el ajuste del gasto público, la obra pública nacional. Después tenés el comercio que se vende, sí, un poco más en algunas cosas, sobre todo el importado. Y
y una sensación de que sobre todo la demanda interna está muy anémica, entonces hay poca razón, ahí te explica por qué en términos agregados la inversión no crece, porque no hay negocios más allá de este microclima. Y un poco también lo estamos viendo en las familias, digo, ¿no? Sí, obviamente puede haber alguna familia que esté yendo mejor, pero en general vos ves que hay mucha parte de la población que no está traccionando o que sus ingresos no están mejorando significativamente, que hay problemas de empleo, de creación de empleo y en particular de destrucción de empleo de calidad formal. Entonces, digo, una economía pesada, que hay una parte que sí funciona, pero quizás esa locomotora cada vez se separa más de los últimos vagones que están frenados, ¿no? Y eso tensiona. Ayer el presidente, no sé si tuviste oportunidad, emitió un tuit donde lo tituló Reflexión Profesional y dice que está sorprendido para mal de que algunos economistas que dicen que si el gobierno quiere crecer debe aceptar mayor inflación y después hacer todo un razonamiento. Dice, muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma conciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas, planteando de que es más importante bajar la inflación que crecer en este momento. Hay una dicotomía, uno empieza a sentir de que ya tenés hasta una inflación de costo, ¿no? Que con un mercado que cada vez vende menos y con costos fijos que son más altos, necesitas naturalmente subir el precio, el costo unitario para cubrirte y eso ya te está generando hasta una inflación por caída de la demanda. Yo no sé si compartís esta visión del presidente de que primero es bajar la inflación y después crecer, o como alguien le acercó al equipo económico, primero crecer y después preocuparse por la inflación. A ver, yo creo que este debate, hay un debate teórico, la curva de Philip, que es, bueno, más crecimiento, más inflación, o que cuánto tenés que sacrificar de crecimiento o de desempleo para bajar la inflación. Este es un debate que existe, digo, no me voy a meter ahí. Yo lo que sí quiero decir es que si efectivamente bajar más rápido o llegar al 0% de la inflación en agosto, como viene diciendo el presidente, que empiece con 0, algo por ciento el mes de agosto, la inflación, te lleva a tener una política muy, muy, muy restrictiva monetaria, no convalidar aumentos de paritaria, etcétera, etcétera. Creo que lo que vas a tener es, si en el mejor de los casos llegas al 0, que no me queda claro, pero lo vas a tener con un costo alto en actividad. Entonces, un poco me parece que la idea es esta, ojo con querer bajar muy rápido la inflación de una, porque ahora es más probable que tengas más costos en términos de actividad y poco beneficio o muy lenta la baja de la inflación. Entonces hay que, como todos los momentos en la vida, hay que tener el timing y entender qué se puede y qué no se puede, y además entendiendo que estamos en el medio de un shock internacional, o sea que todo el mundo está probablemente enfrentando un escenario de mayor inflación por costos energéticos, y lamentablemente no necesariamente una estanflación, pero por lo menos menor crecimiento, ¿no? O una menor demanda, un crecimiento de la demanda. Lorenzo, y te llevo un poco al dólar, ¿no? Ahora abril viene la liquidación de la cosecha y estamos viendo que, bueno, el dólar venía en un momento bastante sin sobresaltos, digamos, por lo menos, pero ahora la expectativa es que baje un poco más, pero que haya más demanda. ¿Ustedes qué están esperando desde la consultora para el tipo de cambio hacia adelante en abril? Primero te puedo decir que creo que en este contexto internacional que se ha empiojado tanto, en el cual el riesgo país viene subiendo, no solo de la Argentina, sino además la tasa de interés internacional, o sea, el doble efecto, se va alejando la posibilidad de reabrir el financiamiento externo. Entonces, lo lógico es que el gobierno, sin dejar que se aprecie nominalmente el tipo de cambio, pero sí comprar y mucho, aprovechando en el segundo trimestre, lo que no hizo en la cosecha pasada, cuando el acuerdo en el fondo, digamos, le invitaba al gobierno a comprar muchas divisas, las tiene que hacer ahora medio obligado, porque el año que viene hay muchos vencimientos de deuda en moneda dura. Y si vos no podés acceder al financiamiento internacional, lo que le queda en última instancia al Tesoro es pedirle los dólares al Banco Central, pero para eso tenés que tener reservas netas.
Y para tener reservas netas hay que comprar y mucho. El gobierno cambió a principios de este año y dijo, bueno, vamos a comprar 10.000 hasta 17.000 millones de dólares. Yo creo que entre abril y mayo el gobierno podría ya lograr 10.000 millones de dólares de compra de divisas. Y que yo insistiría, y me parece que lo lógico es que siga acumulando divisas, sobre todo si se sigue empiojando el contexto internacional. Pensá que estos precios del petróleo, incluso si fuesen transitorios, hay que aprovechar para acumular reservas en el Banco Central que vienen de una situación muy frágil. Ese es un poco el deber ser, y yo creo que el gobierno está poniéndole en la práctica, está comprando fuerte y le está poniendo en la práctica un piso al tipo de cambio, y creo que la mayor duda es, ¿se van a animar a comprar en vez de 120 millones diarios más o menos, que es el promedio de lo que va del año, a pasar a comprar 250 millones? ¿Y qué van a hacer por día? ¿Y qué van a hacer con la emisión? Porque ahí está el otro punto. Milei particularmente dice, bueno, ojo, le dijo ojo en la Argentina Week, le dijo, ojo al presidente del Banco Central, cómo compras esas reservas, ¿no? Porque si vos emitís muchos pesos, en la concepción de Milei, de una inflación muy monetarista, es, si vos estás comprando mucha reserva, todo muy lindo, pues estás emitiendo un montón de pesos. Y si emitís un montón de pesos, podés generar más presiones inflacionarias. Ergo, de alguna manera dice, bueno, si querés comprar más, ojo que tenés que esterilizar esos pesos. Y bueno, ¿y cómo se esteriliza esos pesos? Bueno, hay todo un debate ahí, pero creo que lo que se viene es un tipo de cambio que va a estar relativamente estable en el segundo trimestre, y un Banco Central comprando a un mayor ritmo. La pregunta un poco pasa por el lado de la tasa, que es qué va a hacer con esa emisión por la compra de divisas en el Banco Central, si va a secar la plaza o va a aprovechar también que hay mucha morosidad, etcétera, como se está viendo en las últimas semanas, aprovecha para que las tasas de interés estén relativamente bajas. Pensé incluso, hoy están en torno de 2 y pico %, cuando la inflación está más cerca del 3, o sea, volveríamos, aunque sea transitoriamente, a tener tasas de interés neutras o levemente negativas en términos reales. ¿Ese es el piso diario de compra de dólares, 250 millones? Si vemos al Banco Central por abajo de los 250 millones diarios, ¿es señal No, luz lo que quiero decir amarilla? es que ahora en el segundo trimestre va a venir un shock, o sea, viene la liquidación de la cosecha gruesa. Si efectivamente es muy abundante, ¿A si, este valor del dólar vos le tenés fe a los productores liquidando? bueno, tienen que pagar costos, gastos, digo, y sí, obviamente siempre, en todo caso, el que exporta y el que paga las retenciones, después hay una duda, pero inicialmente sí hay que vender, hay que pagar los gastos, hay que pagar a la maquinaria agrícola, digo, hay que pagar las semillas, los fertilizantes, digo, eso es una parte grande, hay que hacerlo. Además, los precios internacionales hoy están altos, tenés la duda de qué va a pasar hacia adelante. Entonces yo creo que hay un contexto, como todos los años en Argentina, este segundo trimestre de oro, que va a estar, y bueno, pero también entender que después de ese segundo trimestre de oro vamos a tener más el desierto o menos liquidación de divisas. Entonces hay que aprovechar justamente para llenar la cantimplora, que es que el Banco Central compre y no deje apreciar nominalmente el tipo de cambio. 250 millones, mirá que ya tengo la cifra. El día que esté por debajo, luz amarilla. No, yo lo que digo es que puede llegar a comprar hasta esa magnitud y para que el tipo de cambio no le baje. Algún día obviamente puede ser un poco menos, quizás el promedio, pero digo, lo quise tratar de graficar con una cifra para decir, realmente se viene el momento, son estos 2-3 meses, de abril hasta junio, a veces se extiende a julio, nunca es preciso, pero en el que realmente va a haber un ingreso de divisas estacionalmente alto que insisto, hay que aprovechar para recomponer las reservas. Lorenzo, Sobre te todo en este agradecemos mundo mucho tan esta complejo. conversación con precisiones. Hasta luego. Con gusto. Fue Lorenzo Cibó Gravina con una interesante lectura, primero de el indicador de pobreza, el dato de esta semana, el dato que el gobierno y Milei particularmente quieren mostrar como un éxito del programa económico. Bueno, Lorenzo también lo pone en duda y pide esperar porque queremos ver qué es lo que está dentro de ese indicador. Y después, dejando esto, ¿no? Si el Banco Central no aprovecha esta etapa para comprar divisas, las señales de alarma al mercado van a ser muy altas.